La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia y el cosmos, los cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo, como en cada uno de estos programas, en la operación técnica, Claudia Bucarey, locución y tarea web, Magali Zunino, Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero. Conciencia del Cosmos, Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciadelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. En Instagram como La Conciencia del Cosmos Cardales, en YouTube como La Conciencia del Cosmos y también nos podés escuchar por nuestro canal de Spotify. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario,
que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de Cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En estos también hacemos lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Hoy nos acompañarán las lecturas de la colección de cuadernos La Luz del Peregrino, la número 1, La Entrega. Y el programa del día de hoy se lo dedicamos a una de nuestras oyentes, Delicia Cuevas. Comienza diciendo: quiero consumar mi entrega, pero no deja de ser algo teórico para mí. ¿Cómo dar ese importante paso? Y nos responde Daniel en este escrito: según la jerarquía de instrucción, es fundamental tener conciencia del único en nosotros, así como de nosotros en el único. Para consumar gradualmente nuestra entrega a lo superior, tiene que haber una concepción, una percepción de lo superior en nosotros. Hasta que esa concepción de lo superior en nosotros, esa percepción del inmutable en nosotros no está dada en alguna medida, no podremos alcanzar ciertos niveles de entrega. Cuando ese aspecto dual entre creador y criatura marchan hacia una síntesis en el marco de nuestra conciencia, abrimos una puerta fundamental en el contexto dimensional donde realizamos el aprendizaje de aquella etapa. ¿Qué es la entrega? Es ofrecer nuestra conciencia como herramienta incondicional al único. Ofrecer como legítimo retorno a la vida única, esencia, vida y conciencia. La entrega es estar receptivos para que lo que está arriba pueda expresarse en lo que está abajo y así se le posibilite descender. Se le llama así a sintonizar la voluntad inferior con aquella voluntad superior.
La expresión más elevada de la entrega es la no interferencia con la expresión de nuestras energías interiores en los niveles concretos. De tal modo, estas energías podrán operar por medio del flujo de la vida interior, en este campo externo donde nos expresamos al estar encarnados, facilitando la acción de nuestros potentes núcleos internos que debe ser proyectada aquí, en este nivel de conciencia. ¿Qué significa que la entrega es un estado de receptividad? Uno recibe a aquel a quien se entrega. Esa es la ley. Actualmente, en el interior de todos los seres resuena un término: recibidme. Hasta en las partículas más refractarias resuena esta energía: recibidme. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado La mente bajo ley evolutiva superior. El primer extracto de estudio que vamos a escuchar se titula La ilusión de la mente. Y una persona dice, en uno de los estudios de Daniel, si todo es mente y creer es crear. Y Daniel Gagliardo responde, nada en el cosmos es mente, como nosotros entendemos que es mente, la mente en los seres intraterrenos. ¿Para qué sirve? En el plano mental cósmico, que está por encima del astral cósmico, no funciona como nosotros entendemos las leyes mentales. La mente, en términos cósmicos, es una herramienta para personas que transitoriamente están en disfunción para vivir una síntesis de conciencia y forma parte de los niveles más bajos de la creación. La energía, por conocer las posibilidades y limitaciones de los seres, les ofrece leyes mentales, emocionales y etérico-físicas para hacer una experiencia básica a trascender. La mente sirve para que aprendamos a convocar la energía de la práctica de la síntesis. Entonces, escuchemos la ilusión de la mente. Entre las personas que formamos parte de la cultura de la superficie planetaria, nos limitemos a creer que el plafón más elevado o la herramienta más elevada es la mente, vamos a estar en dificultades para entender realmente de qué se trata la existencia, de qué se tratan las leyes de la energía. Hay una persona acá que entre algunas de las frases que coloca es una particular, es si todo es mente y creer es crear. Es más complejo lo que armó, pero esto de si todo es mente y creer es crear. Realmente nada en el cosmos es mente prácticamente, en términos de lo que nosotros entendemos mente o la mente. Existe una mente cósmica, existe un plano que se llama mental cósmico, que está por encima del astral cósmico. Ese plano no funciona como nosotros entendemos las leyes mentales. Ese plano no funciona como nosotros entendemos las leyes mentales. Ese campo de energía que sirve para generar dispositivos en un cierto orden, para ser aplicados en los niveles inferiores al mismo, no es ni tiene un funcionamiento mental como el que nosotros entendemos. Cuando una persona coloca si todo es mente y creer es crear, ella cree que la mente es una creadora, ella cree que la mente es la que
todo lo hace, todo lo gesta, ella cree que la mente es lo más elevado, y la mente es algo realmente, en términos cósmicos, muy, muy bajito. Es una herramienta para discapacitados, ¿se entiende? Es una herramienta para discapacitados, porque es una herramienta que está, o que forma parte, de los niveles más bajos de la existencia cósmica. El plano mental es uno de los 3 niveles más bajos de la existencia cósmica. Más bajo que él existe el plano emocional y todavía más bajo el etérico físico. Por ahí está la cosa, y más bajo que eso no hay nada. Sí hay distintos niveles de plano mental, de plano emocional y de plano etérico físico, pero en sí, llanamente, son lo más bajo de la creación. Entonces, es una herramienta para discapacitados, para personas que transitoriamente están discapacitadas, en disfunción para vivir una síntesis de conciencia. Entonces, ¿qué le ofrece? La energía, que conoce perfectamente cuáles son las necesidades evolutivas, por ende conoce las limitaciones evolutivas. Le ofrece a los seres un determinado condicionamiento, le ofrece a los seres un marco funcional que se basa en leyes mentales, en leyes emocionales, en leyes físicas, para hacer una experiencia básica. Y la mente tiene una condición que es esta de funcionar o de caer en la ilusión de funcionar autónomamente, de caer en la ilusión de ser lo más elevado, precisamente como es una herramienta que está relacionada al funcionamiento analítico, al funcionamiento racional, operativo, comparativo, especulativo, cree que por sí misma todo lo puede alcanzar, como por ejemplo esta ilusión de que todo es mente, entonces creer es crear. Y nada es mente en el cosmos. Si estamos hablando de que es uno de los niveles más bajos de existencia, prácticamente nada es mente en el cosmos. Cuando un ser trasciende la ley de karma, él trascendió las limitaciones del campo mental, trascendió las limitaciones del campo emocional y trascendió las limitaciones físico-concretas y etérico-físicas. Quiere decir, un ser se expande, se amplía cuando él supera la cárcel que ofrece el techo mental. Entonces, en el cosmos, la mente es simplemente un límite que hay que trascender. En el cosmos, el campo tridimensional de la existencia es solamente algo que hay que sintetizar y dejar atrás. Los seres intraterrenos, por ejemplo, no tienen mente, no tienen cuerpo emocional, no tienen cuerpo etérico físico. Son conciencia en síntesis, en equilibrio, en armonía. ¿Por qué llegaron a ese nivel? Porque terminaron superando las limitaciones del campo mental. La mayor de las limitaciones del campo tridimensional, el campo mental. Ahora, alguien puede preguntar, entonces, ¿para qué sirve la mente? Sirve para que nosotros contemos con una herramienta en el contexto evolutivo, para que aprendamos a convocar en la energía de la práctica la síntesis, para que aprendamos a manejarnos con distintos aspectos de la energía y de las leyes que si no estuvieran desglosados serían imposibles para nosotros. La mente es una herramienta para discapacitados, que esto se entienda. Las altas conciencias del cosmos trascendieron hace siglos y siglos el funcionamiento mental y viven una síntesis de energías.
Continuamos leyendo la respuesta a la pregunta ¿qué es la entrega? Y Daniel Gagliardo nos dice, así, la entrega es el estado de receptividad logrado cuando nuestra partícula interna nos abastece de un flujo de energías supramentales, permitiendo que aquello existente en los niveles superiores nos encuentre disponibles para poder anclar aquí en nosotros. Como ser, debo entregar todo lo que soy en vida y en conciencia. Tengo que llegar a sentir en nosotros. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy, la mente bajo ley evolutiva superior. Y ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior y que se titula La mente no es nada. Y Daniel Gagliardo dice, cuando Paul Brunton menciona a la mente única, está haciendo referencia a la fuente única de la cual todo procede. Mente con mayúscula, un uso simbólico. En la actualidad se sabe que el campo mental cósmico, si bien es más elevado que el físico cósmico, donde estamos haciendo estas experiencias, y más elevado que el astral cósmico, no deja de ser un peldaño más. Por encima del mental cósmico existe el intuitivo cósmico, y por encima niveles más sintetizados de energía y de leyes cósmicas siderales. El campo mental es sólo una herramienta para que los seres aprendan a dominar las leyes básicas, aprendiendo a coordinar los aspectos básicos de la existencia, para luego trascenderlo. Entonces escuchemos, la mente no es nada. Cuando Paul Brunton menciona la mente única, está haciendo referencia a una fuente única de la cual todo procede. Él utiliza ese término mente con mayúsculas precisamente para destacarlo de lo que la persona está colocando, todo es mente. Es un uso simbólico el que está haciendo. Es lo que a su alcance estaba, pero simplemente porque era la herramienta que la energía estaba inspirando en él para una humanidad limitadísima, muy limitada. Todavía la humanidad sigue muy limitada. Esto que está acá puesto, de algún modo, representa la forma de pensar de miles de millones de personas en este planeta. En este mismo lugar, en Sierra del Cielo, a lo largo de casi 2 décadas de charlas, mucha gente planteó que todo es mente. Incluso una persona que al mismo tiempo de decir todo es mente, cada tanto invocaba su mónada en sus charlas. Entonces un día le preguntamos, ¿o es todo mente o eso que hablas de la mónada es un artilugio mental? Y la mónada no es mente, nos contestó esa persona. La mónada no es mente, no es algo de la mente. O sea que no tenía claras las cosas realmente. Y cuando Paul Brunton, otros instructores del ciclo anterior, hacían referencia a esa mente única, estaban intentando entonces simbolizar para la humanidad, de algún modo, aquella fuente única dadora de todo. En la actualidad se sabe que el campo mental cósmico, si bien es inmensamente más elevado que el campo donde nosotros estamos haciendo estas experiencias físico-cósmicas, y es más elevado que el astral cósmico, no deja de ser simplemente un peldaño más. Por encima del mental cósmico existe el intuitivo cósmico, y por encima todavía niveles más sintetizados de energía y de leyes cósmicos siderales. Entonces, el campo mental, como decíamos, es simplemente una herramienta para que los seres aprendan a dominar las leyes básicas. Es la herramienta mediante la cual el ser debería aprender a coordinar los aspectos básicos de la existencia. Cuando la conciencia sale del reino animal y pasa al reino humano, se le dan 3 herramientas básicamente para que haga esa experiencia del dominio de las energías de ese nivel, de ese plano. La herramienta de las 3 más precisa que él tendría que aprender a gobernar y aplicar es la herramienta mental. Una vez que aprendió básicamente lo que esa herramienta mental podía ofrecerle, la misma ley que se le otorgó
le propone trascenderla y abrirse a otros aspectos de la energía, otros aspectos de la realidad. De hecho, no hay ningún ser en la trayectoria cósmica evolutiva que no haya trascendido, seres de alto nivel evolutivo estamos diciendo, ¿no? Que no haya trascendido las leyes mentales, que no haya trascendido, dejado atrás la aplicación, la utilización de las leyes mentales. Un ser que llega a ciertos niveles elevados de la ley evolutiva superior, ni hablar de la ley de equilibrio, pero ciertos niveles de la ley evolutiva superior, dejó atrás hace muchas etapas el uso de la energía mental. ¿Por qué? Porque es una gran limitación evolutiva, una gran limitación. Pero no porque se nos ocurra a nosotros, es una gran limitación porque es un campo de energía muy limitado el mental. El campo mental dentro del físico cósmico es un campo de energía muy limitado y limitante, al igual que el campo etérico físico, al igual que el campo emocional astral, son muy limitados. Sirven simplemente para hacer ciertas experiencias muy básicas. En el inmenso trayecto evolutivo, en el infinito inmenso trayecto evolutivo de una partícula, el uso de la energía mental y lo que representa en su evolución podría ser visto como un punto de lapicera en el marco de la Vía Láctea. ¿Se entiende? Un punto de lapicera. ¿Vieron lo que es el puntito que deja una lapicera? ¿Alguno tiene más o menos idea de lo que es la Vía Láctea? Bueno, por lo menos tenemos idea de lo que es el puntito de lapicera. Bueno, la expresión, el tránsito, el dominio, la importancia de la mente es como eso, un puntito de lapicera en el contexto general de la Vía Láctea. Quiere decir, no es nada. El ser se entrega, sin saberlo, a aquello que inunda su conciencia. Lo divino está presente en todos y en todo, inalterablemente, mas solo
se manifiesta cuando la congestión ilusoria pasa por sucesivas etapas de disolución. La consumación de nuestra entrega dejará de ser meramente teórica si la confirmación del único en nosotros y de nosotros en él resulta de una vivencia procedente del avance hacia la espiritualidad práctica. Y continuamos leyendo la respuesta sobre la pregunta ¿qué significa que la entrega es un estado de receptividad? Y para recibir debemos estar receptivos, que nuestra conciencia interna esté despierta. Solo ella puede pasarle a los niveles externos el voltaje necesario para alimentar aquel estado de receptividad que busca concreción. Cuando el individuo está maduro internamente, los dones de la entrega le son ofrecidos y no antes. Tercer bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es la mente bajo ley evolutiva superior. El próximo extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula Quedar libre de la práctica tridimensional. Y Daniel Gagliardo nos continúa instruyendo. Cuando los seres trascienden ciertas etapas primarias de la ley evolutiva superior, y ya no necesitan campo mental, pasan a ser libres. Recién cuando la humanidad de superficie, bajo ley evolutiva superior, reciba la propuesta de empezar a operar con una síntesis elevada, va a ser verdaderamente libre, cuando ya no esté limitada por las experiencias de estos tres agentes del campo tridimensional de la vida. Porque la mente tiene que llegar a una etapa de utilización precisa y estable que no se da bajo ley de karma. Recién cuando un ser aprende a gobernar los aspectos tridimensionales regidos por la ley evolutiva superior, puede sintetizar en su núcleo de conciencia esa experiencia y quedar libre de la práctica tridimensional. Después, hay aspectos medios y superiores de esa ley que se dan fuera de la tridimensión. Escuchemos, quedar libre de la práctica tridimensional. Cuando los seres trascienden ciertas etapas primarias de la ley evolutiva superior y ya no necesitan campo mental, realmente pasan a ser libres. La humanidad terrestre de la superficie planetaria no va a tener total libertad, si bien va a tener un 69% de coeficiente evolutivo, porque todavía va a tener que transitar experiencias de corte superlativo bajo ley evolutiva superior, donde está incluida cierto tipo de experiencias mentales, cierto tipo de experiencias emocionales y cierto tipo de experiencias etérico-físicas. Recién cuando la humanidad de la superficie reciba la propuesta de empezar a operar con una síntesis más elevada, va a ser verdaderamente libre cuando ya no esté limitada por las experiencias que involucran estos tres agentes del campo tridimensional de vida. Porque la mente tiene que llegar a una etapa también de una utilización precisa y estable, y eso no se da bajo ley de karma. La utilización más precisa y estable bajo ley de karma de las leyes mentales son muy limitadas y no permiten la trascendencia de la experiencia mental. Lo que permite la trascendencia de la experiencia mental es aquella experiencia mental o psicofísica, vamos a involucrar los tres niveles,
que ya se están dando bajo ley evolutiva superior. Recién cuando un ser aprende a gobernar los aspectos tridimensionales que están regidos por la ley evolutiva superior, puede sintetizar en su núcleo de conciencia esa experiencia y quedar libre de la práctica tridimensional. Quiere decir, del ensayo en la tridimensión. Incluso, aunque esté bajo ley evolutiva superior, hay un aspecto básico de esa ley que se da en la tridimensión. Después hay aspectos intermedios y superiores que se dan fuera de la tridimensión, de los cuales dan muestra las civilizaciones internas del planeta y algunas civilizaciones externas también. Tanto las civilizaciones más elevadas, intraterrenas, como las más elevadas o las medianamente elevadas a nivel cósmico, nos están mostrando precisamente esa síntesis, que a pesar de estar bajo ley evolutiva superior, nos siguen condicionadas a lo que nosotros, bajo las primeras instancias de esa ley, vamos a estar condicionados, que es terminar de hacer todo el aprendizaje, el cierre del aprendizaje de las leyes psicofísicas. Ese cierre no se da bajo ley de karma, sino bajo ley evolutiva superior. Seguimos estando en la tridimensión. En la parte tridimensional sutilizada que el planeta nos va a ofrecer. El planeta va a seguir ofreciendo tridimensión, solo que una parte de esa tridimensión va a estar sutilizada. Esa franja tridimensional va a tener características no kármicas. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube
como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es la mente bajo ley evolutiva superior. Este próximo extracto de estudio que escucharemos es continuación también de los anteriores y se titula Cerrar el aprendizaje tridimensional. Y continúa Daniel Gagliardo con la instrucción y nos dice: el pasaje a la cuarta dimensión lo que representa es la conciencia polarizada en el nivel intuitivo. Y en off preguntan por la mente en los intraterrenos. El planeta va a seguir ofreciendo experiencias tridimensionales bajo ley evolutiva superior con estabilidad, equilibrio y armonía, porque los seres necesitan que todo ensayo en el campo tridimensional esté en equilibrio y armonía. Eso lo ofrece en sus primeros tramos la ley evolutiva superior para cerrar el aprendizaje transitado, etapas o ciclos con garantías de estabilidad y equilibrio en ese determinado nivel, superando ahí el aprendizaje del dominio de las leyes tridimensionales. Los intraterrenos están polarizados en aspectos de la ley evolutiva superior que no necesitan de la instalación de la conciencia en el campo tridimensional. Por eso están polarizados en el nivel monádico y divino de esa ley. En cambio, en los seres de superficie, la extensión de la conciencia al campo tridimensional va a seguir existiendo, aunque sutil y unificada. Entonces, escuchemos cerrar el aprendizaje tridimensional. El pasaje a la cuarta dimensión lo que representa es la conciencia polarizada en el nivel intuitivo. Por eso el nivel intuitivo, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en el físico cósmico, está en cuarto lugar. Entonces realmente el pasaje a la cuarta dimensión es el funcionamiento de la conciencia en el nivel intuitivo. El planeta va a seguir ofreciendo experiencias tridimensionales. Para nosotros, la tridimensión va a representar aproximadamente lo que hoy representa, con la diferencia que va a haber estabilidad, equilibrio y armonía. Las experiencias no van a estar dadas tridimensionalmente bajo aspectos kármicos, sino tridimensionalmente bajo ley evolutiva superior. Los seres necesitan, para cerrar su aprendizaje en la tridimensión, llegar a un punto, que esto es lo que ofrece la ley de equilibrio, donde todo lo que se ensaye en el campo tridimensional esté en equilibrio y en armonía. Recién cuando un ser puede terminar de hacer experiencias en el campo tridimensional, con los aspectos de armonía y equilibrio de modo inalterables, él supera lo que es el aprendizaje o dominio de las leyes tridimensionales. Por eso hablamos de una parte básica, que es la que nosotros vamos a estar. Ya después, en los campos intermedios de ese aprendizaje de ley evolutiva superior y en los campos superiores, no se hace en el campo tridimensional. En los niveles intermedio y superior de la ley evolutiva superior, ya no existe esta experiencia tridimensional. En los primeros tramos, según el planeta o el sistema solar o las etapas de los planetas o los sistemas solares que tengan esas experiencias para ser hechas, pueden ser, digamos, en distintos segmentos de esa ley básica evolutiva superior. Pero siempre es en el primer tercio. A lo largo de ese primer tercio es donde el ser tiene que sublimar ese ensayo, ese tránsito, ese pasaje por la tridimensión. Sublimar significa que puede hacer una experiencia tridimensional sin interferencias, una experiencia tridimensional sin la inestabilidad propia de lo que es la ley de karma. Entonces es ahí donde se cierra el aprendizaje tridimensional. Si no, es imposible cerrarlo. Para que un ser cierre un aprendizaje en un determinado nivel, él tiene que dar con etapas o ciclos, transitar ciertas etapas o ciclos con determinadas garantías de estabilidad y equilibrio. Entonces la ley evolutiva superior lo que permite en sus primeros tramos es eso, cerrar el aprendizaje tridimensional
bajo aspectos elevados que hoy son desconocidos. Para nosotros es absolutamente desconocido esto de que en la tridimensión te da la posibilidad de vivir en equilibrio y en armonía de un modo estable. Eso lo ofrece solamente la ley evolutiva superior, la ley de ciclos. Ya están en fases de la intermedia a la superior. Entonces, ellos están polarizados en aspectos de la ley evolutiva superior que no cuentan, no necesitan ya de la instalación de la conciencia en el campo tridimensional. Por eso ellos, de la ley evolutiva superior, están polarizados en el nivel monádico y en el divino. Mientras que nosotros vamos a seguir, si bien nuestra alma va a estar polarizada en el nivel intuitivo, la extensión de la conciencia al campo tridimensional va a seguir existiendo. El campo tridimensional va a estar muy sutilizado, la conciencia también, y la conciencia va a estar unificada. Hoy no está unificada. Hoy nuestra conciencia tridimensional está tan fraccionada como lo están las relaciones entre el campo mental, el emocional y el etérico físico entre sí, con filtros muy inestables. Nuestra conciencia también está limitada de un modo muy inestable. En cambio, ya bajo ley evolutiva superior, nuestra conciencia va a estar unificada en ese sentido, y los campos de la vida planetaria obviamente también, porque si no nuestra conciencia no podría manifestar esa unificación. Continuamos con la respuesta a la pregunta ¿qué significa que la entrega es un estado de receptividad? Cuando el individuo está maduro internamente, los dones de la entrega le son ofrecidos y no antes. ¿A qué podríamos entregarnos si aquello a lo cual debiéramos ofrecernos no está aún maduro para conducirnos a un estado de comunión para con sí mismo? El alma ha de concretar expansiones. Estas las habilitarán para que gradualmente sus avances sobre el campo de la personalidad fructifiquen a favor del dominio de las leyes materiales. Te presentamos el quinto y último bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es la mente bajo ley evolutiva superior. Este último extracto de estudio que vamos a escuchar, a continuación de los anteriores, se titula Abrirse a los niveles supramentales. Y Daniel Galgardo nos dice: en la época que ciertos enunciados esotérico-ocultistas se instalaron a favor de la humanidad, los seres estaban tan polarizados en la percepción del cuerpo físico que tenían que ser llevados a percibir que había dimensiones por arriba y aspectos de comprensión del campo astral y mental planetario eran imperantes. Durante miles de años, los seres fueron entrenados para percibir que por encima del mundo concreto había un mundo astral y uno mental, donde solamente hasta el tercer subnivel de esos niveles había interferencias psíquicas. Desde el cuarto al séptimo
había todavía luz, cargado por las jerarquías. Por eso, entidades o maestros que utilizaban esos campos elevados como espejos estimulaban a la humanidad polarizados desde ahí. Recién, cuando el ser empieza a abrirse a las leyes internas, la jerarquía puede brindar estímulos desde esos niveles más elevados, porque el ser rompe esa dependencia con los planos intermedios y se abre a los niveles supramentales, llevando a la conciencia a una verdadera expansión. Escuchemos: abrirse a los niveles supramentales. En la época en que ciertos enunciados esotéricos ocultistas se instalaron a favor de la humanidad, los seres estaban tan polarizados en la percepción del cuerpo físico que tenían que ser llevados a percibir que había dimensiones por encima de la físico-concreta, del etérico-física. Ahí ciertos aspectos de la comprensión de lo que era el campo astral planetario, lo que era el campo mental planetario, era imperante. Durante miles de años, los seres fueron entrenados para percibir que por encima del mundo concreto había un mundo astral y un mundo mental. Al mismo tiempo que eran estimulados para percibir eso, en esos dos niveles, el astral y el mental, solamente hasta el tercer subnivel más denso había interferencias de fuerzas psíquicas, y entre el cuarto y el séptimo subnivel más elevados había instalación de luz, quiere decir, la jerarquía cargaba de luz esos subplanos más elevados. Por ese motivo, desde el nivel psíquico planetario, la humanidad era muy estimulada por entidades o por maestros que utilizaban los subplanos más elevados del campo psíquico como espejos para trabajar con una humanidad. ¿Por qué desde esos planos intermedios? Porque si hubieran estado polarizados en un campo más elevado, la humanidad no estaba en condiciones de percibir y de responder a ese incentivo. Tuvieron que polarizarse en los niveles intermedios, recargar esos campos, esos subcampos de los niveles intermedios y otorgar un estímulo que estuviera más cercano a la propia conciencia psíquica del individuo. Cuando desde un nivel determinado nos llega un estímulo, cuanto más cercano a nuestro campo concreto está, menos dificultades para percibirlo tenemos y es más afín a nuestra conciencia tridimensional. Recién cuando el ser empieza a abrirse a las leyes internas, la jerarquía puede ascender y brindar estímulos de niveles más elevados, porque el ser rompe esa dependencia empática con los planos intermedios y se abre a los niveles supramentales. Entonces, en esa época había entidades que desde el campo mental ofrecían luz y desde el campo astral también ofrecían luz. Entonces había que llevar la conciencia tridimensional a una expansión. La mente tenía que abrirse a la energía del alma que en esa etapa estaba polarizada en el mental superior. ¿Se entiende? Entonces el alma trabajaba directamente en la mente subjetiva, en la mente abstracta, operaba directamente ahí. Cuando un instructor decía, todo es mente, y en esa época había luz en los subplanos más elevados del campo mental, y en esa época un instructor hacía refulgir la energía de su alma en el mental subjetivo, en el mental abstracto, no estaba mintiendo, estaba diciendo lo que estaba a su alcance y lo que la humanidad necesitaba. Los seres necesitaban abrirse esas posibilidades con esas limitaciones, pero todo eso quedó trascendido, quedó totalmente trascendido.
Hemos llegado al final del programa y te recordamos el ciclo de conferencias con Daniel Gagliardo 2024, esta vez en Montevideo, Uruguay. Cuando sábado 10 de agosto, convocatoria 15:30 horas para dar comienzo a las 16 horas. El lugar, Sala del Impo Felisberto Hernández, Germán Barbato, 1379, entre 18 de julio y Colonia. Y también el domingo 11 de agosto, la convocatoria 15:30 horas, también en Uruguay, comienza a 16 horas, en la Rambla Dr. Claudio William, Parada 1, Playa Mansa, Liga de Fomento Maldonado. Entrada libre y gratuita como todo lo que organiza UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Saludos para la abuela Marta, que siempre nos está escuchando, para Seba, para Eduardo Rotondi, para también nuestros hermanos que nos están escuchando. Así que la verdad que gracias. Y bueno, convocamos a todos los que quieran, obviamente, y estén por Uruguay, a ir a las conferencias de Daniel. Ahora también tengan en cuenta que aquellos que quieran también lo pueden escuchar siguiendo, obviamente, nosotros publicamos los flyers y pueden seguir las transmisiones que puedan llegar a hacer desde el grupo de allá. Así que, bueno, gratitud. Sintonizando la página www.ucsim.org.ar. Ahí está toda la información. Y bueno, saludar a todos los oyentes. Bueno, un saludo para toda la audiencia que está del otro lado: Fabiana Pedreira, Viviana, Elvira, Sandra, Delicia, Vanessa, Alicia, Amanda, Seba, María, Martín, Cecilia, Lili, Macaya, Zulema, Laia, para todos. La entrega, actitud que debe entenderse como la apertura al servicio, ser servicio. La asistencia al plan evolutivo consumada en la entrega en consonancia con el llamamiento del instructor interno, ofreciendo la valiosa oportunidad de aplicar la sutil energía de la enseñanza espiritual recibida. Y les decimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos Los Cardales, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y el mundo.